Buenos días, familia, nos vemos pronto. Y como siempre, antes de comenzar voy a leer una escritura porque es muy importante recordarnos que en las alabanzas siempre nos están recordando las promesas de Dios. Y con eso en mente voy a leer de Salmos 103, 19 y dice: El Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna todo. Y Dios es el Rey de nuestras vidas y Él sigue en su trono aún con todo lo que está pasando en el mundo. Sabemos que Él está en control de todo, Él es soberano y su plan es perfecto. Y con eso en mente vamos a seguir sirviendo a nuestro Rey y cumpliendo nuestros propósitos divinos en este mundo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos ante ti, Señor. Otra vez nos postramos ante tus pies como nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro todo, Señor. Te amamos, te queremos. ¿Dónde estuviéramos sin ti, Dios? Te damos gracias por la esperanza que tenemos en ti, en este mundo de oscuridad. Damos gracias porque diste tu vida por cada uno de nosotros, Señor. No hay manera de agradecer todo lo que has hecho por cada uno de tus hijos, Señor. Te amamos, te queremos, Señor, y tú te mereces todas nuestras vidas, Señor, igual como tú diste tu vida por nosotros, igual nosotros queremos dar nuestras vidas por ti, Señor. Nos postramos ante ti esta mañana, queremos recibir de tu palabra, de tus promesas, Señor. Queremos adorarte, honrarte, darte toda la gloria esta mañana. Te amamos, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Todos los hijos de Dios dijeron: Amén.
Buenos días, familia. Espero que todos se encuentren bendecidos esta mañana. Vamos a estar en el Evangelio de Juan. Vamos a mirar el capítulo 18 y vamos a mirar los últimos versículos en este capítulo del 25 al 40. Y le di como título Jesús es Rey y Verdad. Vamos a leer los versículos, oramos y empezamos el estudio. Vamos a leer Juan 18, 25. Dice, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Vamos a orar. Padre Santo, venimos a ti en esta mañana y te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por poder leer, entender, Señor, y pedimos, Señor, que cambies mentes y corazones a través de tu palabra. Te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuamos el estudio de Juan 18. Miramos la semana pasada sobre la negación de Pedro, cómo Jesús había anunciado que Pedro lo negaría 3 veces. Y miramos la semana cómo Pedro había negado al Señor por primera vez. Recuerdan que en el grupo de personas que estaban con Jesús, cuando Jesús dijo que lo iban a arrestar y iba a ser crucificado, Pedro le dijo que eso no le iba a suceder, que él pondría su vida por Jesús. Miramos en Juan 13:38 cómo Jesús le responde. Dice en Juan 13:38, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces miramos en el versículo 17 de este mismo capítulo cómo Pedro negó a Jesús. Y ahora aquí en estos versículos vamos a mirar cómo Pedro niega a Jesús 2 veces más. Lo miramos como dice desde el 25 en adelante. Dice, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de que a Pedro le había cortado la oreja, dice que le dijo también, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez y enseguida cantó el gallo.
Al parecer, entre todo el grupo de gente que estaban ahí, que eran los servidores de los sumos sacerdotes, estaban los alguaciles. Entre ellos ahí le preguntaron si él era uno de los discípulos y Pedro negó al Señor por segunda vez. Después vemos que uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel al que Pedro le había cortado la oreja, le dice: ¿qué no fuiste tú el que le cortó la oreja a mi primo? Bueno, no sabemos si eran primos o no, pero le dijo que él lo había mirado en el huerto, ahí con Jesús. Y Pedro lo negó una vez más, 3 veces negó al Señor. Y dice que enseguida cantó el gallo, tal como el Señor lo había profetizado. Entonces miramos, a mí se me hace interesante, no tanto que Pedro haya negado al Señor 3 veces, pero que el Señor le haya dicho a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Eso nos deja saber que Jesús, como habíamos dicho en otros estudios, Él lo sabe todo. Él sabe lo que está por venir, Él sabe lo que va a pasar. No era algo nuevo para el Señor. Él mismo le había dicho: Pedro, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y es lo que pasó. Miramos que aquí, de la misma manera, Juan no piensa mucho en Pedro. Lo que Juan está haciendo, él quiere recordarnos de quién es Jesús. Eso es lo importante. Miramos en otros evangelios cómo si hablan de los sentimientos, de qué es lo que pensó las personas, qué sintieron. Como en Lucas 22:62 dice, Lucas escribió: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente después de que haya negado al Señor Jesús. Y Juan no nos dice nada de esas cosas. Y uno pensaría, ¿por qué es que Juan no incluye hace comentarios sobre esas cosas? Y a mí se me hace interesante que lo que Juan está haciendo es que él quiere enfocarse en el Señor Jesús. Una cosa que Juan dice, cómo se sintió esta persona, era Pilato. Y lo que dice Pilato es que solamente era un hombre miedoso. Y lo miramos en Juan, vamos a mirarlo más adelante, pero en Juan 19, en versículos 7 y 8 dice: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. En otras palabras, ya era temeroso, ya tenía miedo de tratar con Jesús, pero dice que más adelante, cuando tuvo ese encuentro con los judíos, dice que le dio más miedo. Y se me hace interesante cómo Juan no expone todo sobre Pedro, todo sobre qué pasó con las demás personas. Simplemente nos deja saber de Jesús. Y eso tiene una razón, tiene un motivo muy poderoso ahí. Porque si recuerdan, el propósito de Juan para escribir este libro, este evangelio, es para dejarnos saber a todos sus lectores de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías, y creyendo en Él vamos a tener vida eterna. Por eso es que Juan se enfoca más en Jesús que en Pedro o en cualquier otra persona. Para él lo importante es llevarnos a conocer al Señor Jesús, eso es lo que debería de importarnos a todos. Conocer más a Jesús, saber qué fue lo que Él hizo por nosotros. De que si ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él, vamos a tener vida eterna. Es una promesa de Dios, que si llegamos a creer que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, creyendo, vamos a tener vida en Él. Y Juan continúa hablando de Jesús y nos dice ahora que va a estar ante Pilato. Juan continúa sobre qué fue lo que sucedió con Jesús. Y nos dice en el versículo 28, dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Juan nos dice muy poco sobre el juicio de Jesús en comparación a los otros evangelios. Lo que sí nos deja muy claro y que estamos mirando aquí es que nos está diciendo que Pilato no encontró ninguna cosa en que incriminar a Jesús. En otras palabras, Jesús era inocente de todo y Él lo sabía. Eso queda muy claro y eso es lo que Juan nos está dejando saber. Jesús
no tenía culpa de nada. Él no era culpable de nada. Pilato lo sabía, la gente lo sabía. Pero los judíos, especialmente los líderes religiosos, no podían aceptar a Jesús como el Hijo de Dios. Y eso era lo que estaba haciendo que los judíos estuvieran llenos de celo, llenos de odio contra el Señor, porque no podían creer que Jesús fuera el Hijo de Dios. Eso lo vamos a mirar más adelante, pero en Juan 19:7 dice, los judíos le respondieron, hablando a Pilato, le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Esa era la culpabilidad que encontraban en Jesús. Pero Pilato les dice a ellos, ustedes júzguenlo en su ley. Y ellos le responden, a nosotros no se nos permite matar a nadie. Es interesante porque unos años atrás los romanos le habían quitado a los judíos el poder de dar pena de muerte a alguien, de hacer un castigo capital. Interesantemente, cuando ellos tenían el poder de condenar a alguien a muerte, la costumbre era que el individuo sería apedreado hasta la muerte. Lo iban a matar a pedradas. Esa era la forma en que iban a castigar a una persona dándole muerte, apedreándolo. Entonces los judíos no serían los que matarían a Jesús porque no podían, en primer lugar, no podían darle castigo de muerte a nadie. En segundo lugar, la muerte que ellos, como ellos mataban a las personas, como castigo era apedreadas. Entonces, por eso le dijeron los judíos, nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. En otras palabras, lo que estaban diciendo es, si pudiéramos hacerlo, lo haríamos. Nosotros lo matamos. O sea, antes del juicio ya lo habían juzgado. Lo encontraron culpable y decían que merecía la pena de muerte. Pero sabemos que eso no iba a suceder, porque ellos no lo podían matar y además no podía morir con piedras. La tercera razón y la más importante es porque tenía que cumplirse lo que Jesús había dicho. Y eso es lo que dice en el versículo 32. Dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. En otras palabras, Jesús no iba a morir apedreado, pero crucificado, tal como Él ya lo había dicho que iba a suceder. Miramos desde el principio del Evangelio de Juan, en Juan capítulo 3, versículo 14, cómo Jesús les dijo a la gente. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando sobre su crucifixión. En Juan 12, 32 y 33 dice, y yo, si fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús no iba a morir con piedras, pero en un madero, en una cruz. Y los romanos fueron los que inventaron la muerte de crucifixión, interesantemente. Los gentiles eran los que lo iban a matar, no los judíos. Y miramos cómo fue que sucedió. Los judíos tuvieron que hablar mentiras, tuvieron que hacer que los romanos pudieran encontrar alguna forma de castigar a Jesús. Y la única manera es, si Jesús se decía ser rey, entonces podía haber problemas con los romanos, porque entonces el único rey eran los romanos. Pero aquí vamos a mirar cómo Juan nos sigue explicando de que Jesús es rey. Y la razón por que Pilato le va a preguntar a Jesús si él es rey es porque muchos piensan que los judíos le estaban diciendo a Pilato que Jesús estaba declarando a sí mismo rey. Pero sabemos que Jesús es rey. No de este mundo, pero es rey. Y Juan lo que hace, nos va a presentar aquí en estas escrituras un retrato vívido de la realeza, de lo que es Jesús en realidad. Y dice en el versículo 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos?
Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Podemos mirar claramente que para Juan el concepto más importante es demostrar que Jesús es rey. Sí, Juan no está buscando darle crédito a personas, ni a Pedro, ni a Pilato, ni a nadie más. Simplemente quiere dejarnos saber quién es Jesús. Y aquí nos va a dejar saber que Jesús es rey. Y Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y interesantemente Jesús le responde con otra pregunta. ¿Dices tú esto porque tú lo crees o porque alguien te lo ha dicho que yo soy? Pilato le responde con otra pregunta. ¿Soy acaso judío? Tu nación y tus principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Por qué te trajeron conmigo? Los tuyos te entregaron a mí. ¿Por qué? La verdad es de Jesús, desde que Él nació hasta este momento, habían querido matarlo. Desde que nació, Herodes buscó la manera para matarlo, porque sabían que el rey había nacido. Recuerdan que los magos vinieron a Herodes y le dijeron que había nacido el rey de los judíos. En Mateo 2, versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, es interesante, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Todos estaban turbados, dice la palabra. Es una palabra fuerte, estaban desconcertados. ¿Cómo nació el rey de los judíos? Pero todavía más interesante, no quedó todo ahí. Después Herodes mandó matar a todos los niños con la esperanza de matar a Jesús entre ellos. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por temor a perder su reino. Él sabía de que algo grande estaba pasando. Para que estos magos vinieran hasta él y decirle que en Belén había nacido el rey de los judíos, eso asustó a Herodes, le entró temor. Miramos en Mateo 2:18, dice, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. En otras palabras, Herodes, si no hubiera tenido el temor que demuestra, no hubiera matado a ningún niño, porque hubiera dicho, eso es mentira, no hay ningún rey de los judíos. Pero lo hizo, eso nos demuestra que él tenía temor, él sabía que algo grande estaba pasando. Pero interesantemente Jesús le responde aquí a Pilato y le responde la primera pregunta en el versículo 36. Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de este mundo. En otras palabras, mi reino no comenzó en este mundo. Eso no quiere decir que Jesús no va a reinar en este mundo. Lo que está diciendo es de que su reino no salió de este mundo, vino de otro lado. Un día va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. No va a ser como los judíos querían que fuera, porque muchas veces querían hacer a Jesús rey por la fuerza. En Juan 6:14 miramos eso. Juan 6:14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Él sabía que él no necesitaba que la gente lo hiciera rey. Él es rey. Pero él dice, mi reino no está basado al sistema de este mundo. Ni tampoco tendrá que ser elegido en ninguna campaña para que sea rey.
No se tendrá que tener elecciones ni participar en ningún grupo político como demócratas o republicanos que van a votar por él para hacerlo rey. No, Jesús es rey desde el principio de la eternidad y lo será por el resto de la eternidad. Pablo nos dice de esto, especialmente en este momento cuando Jesús estaba hablando con Pilato. Pablo nos dice algo sobre eso que se me hace muy importante. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 13, dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Pablo, al igual que Juan, saben que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero mientras llegue ese momento, nosotros, todos los que creemos en Jesús, debemos de continuar proclamando el Evangelio, compartiendo las buenas nuevas, proclamando a Jesús como nuestro Rey y nuestro Señor. Eso es lo que debemos de hacer como creyentes. Y es lo que está haciendo Juan, es lo que habla Pablo. Exactamente lo mismo. Que todos debemos de proclamar a Jesús como nuestro Rey y nuestro Señor. Y Jesús le responde otra vez a Pilato y le dice en versículo 36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Creo que le está diciendo Pilato: no te preocupes, mi reino no es de aquí. Aunque dices bien, yo soy rey, pero mi reino no es de aquí, no es de este mundo. Y le dice: si no fuera así, mis servidores pelearían por mí para que no fuera entregado a los judíos. Y miramos cómo todos los discípulos abandonaron a Jesús en ese momento. Y Jesús le está diciendo: no tienes más mejor prueba que mirar que los que estaban conmigo ya no están. Unas 2 personas lo siguieron: Juan y Pedro, que lo negó 3 veces. Lo que sí es cierto que miramos de Jesús es de que Él sí está trabajando para juntar un pueblo, para que este pueblo honre su nombre. Y esa es la iglesia. Dice en Hechos 15:14. Simón nos ha expuesto, o Pedro nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Ese pueblo es su iglesia. Si tú has nacido de nuevo, si tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador, tú eres parte de la iglesia, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Nosotros fuimos llamados del mundo. Aunque vivimos en el mundo, ya no somos más del mundo. En otras palabras, somos de ese reino de Jesús, ese reino espiritual que no es de este mundo. Como dice, mi reino no es de aquí. En otras palabras, nosotros miramos el mundo y muchas personas dicen: bueno, yo entregué mi vida a Jesús y todo se mira igual. Claro que todo se mira igual, porque este no es el reinado de Jesucristo. Un día va a venir Él y va a establecer su reino en esta tierra, pero va a ser algo nuevo, algo diferente. Pero si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tenlo por seguro que un día vas a estar en ese reino, literalmente. Solo esperamos ese día cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores regrese por su iglesia y después va a regresar junto con su iglesia para establecer su reino en esta tierra. Dice en Apocalipsis 19:16, en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre. Esto es cuando Jesús regrese a establecer su reino. Dice que en el muslo lleva escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús cuando haga eso? Está enfatizando que su gobierno soberano sobre la tierra mostrará para que todos lo puedan ver. En otras palabras, todo ojo va a mirar el verdadero Rey de reyes y el verdadero Señor de señores. Por eso es que Jesús puede hablar con esa tranquilidad y esa confianza con Pilato. Le está diciendo: mi reino no es de este mundo. Pero Pilato no creo que entendía
de lo que Jesús le estaba diciendo. Pero le dice, sí soy rey, pero mi reino no es de aquí. Un día Pilato va a mirar ese reinado también. Cuando Pilato muera o cuando llegue el día que Jesús haga el último juicio, él también va a mirar eso. Pero Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de aquí. Y lo dice el versículo 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, ¿tú dices que yo soy rey? Pilato le dice, entonces sí eres rey, ¿verdad? Y Jesús le podía haber respondido, bien dicho Pilato, yo soy rey. Sí soy rey, pero no de este mundo. Mi reino no es de aquí. Y luego le dice algo muy interesante en la segunda parte del versículo 37. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Eso es muy interesante porque lo que está diciendo Jesús es de que solo aquellos que creen en Él, aquellos que creen en Jesús, conocerán que Él habla la verdad. Y eso es lo que sucede cuando tú vienes a Jesús y lo recibes como Señor y Salvador. El Espíritu Santo entra en tu vida y te dejas conocer la palabra de Dios, te revela la palabra de Dios, te revela tanto que puedes llegar a escuchar la palabra de Dios, no solamente leerla, pero se hace realidad en tu vida. Ya no es solamente con la mente que vas a leer la Escritura y vas a decir, esto dice la Escritura, pero la vas a sentir dentro de tu corazón. Va a ser esa palabra viva dentro de tu corazón. Va a ser de una manera que la vas a poder recibir, te vas a gozar cuando la lees, cuando escuchas la voz de Dios, cuando entiendes sus mandamientos, cuando obedeces y tienes una alegría dentro de ti porque lo haces por amor a Él, por lo que Él ha hecho por ti. Y eso es cuando vas a escuchar su voz. Si no eres cristiano, te puedo decir con certeza que no vas a escuchar la voz de Dios. Trégale tu vida al Señor, abre tu corazón, deja que el Espíritu Santo de Dios entre y Él te va a revelar, Él te va a dejar mirar su palabra, te va a dejar escuchar su palabra y va a haber un gozo tremendo dentro de tu corazón. Muchas veces las circunstancias afuera en el mundo físico no van a cambiar, pero dentro de tu corazón vas a ser transformado. Porque muchas veces yo he oído personas que dicen, pero yo estoy en la cárcel porque maté personas. ¿Cómo Dios me puede perdonar? Dios te va a perdonar. Si tú te arrepientes de corazón y le dices, Señor, perdóname, me arrepiento por todo lo que hice y te reconozco como Señor y Salvador, Él te va a perdonar. Tal vez no vas a salir de la cárcel, nunca, pero vas a estar libre en tu corazón. Dios te va a liberar de tu corazón mismo, aunque estés detrás de esas rejas o que estés en algún otro lugar. Él te va a hacer que te goces en tu corazón. El versículo 38 dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Como dice Jesús, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todos los que conocemos a Jesús, porque Él es la verdad, vamos a poder escuchar su voz. Y eso es lo que Pilato no entiende. ¿Qué es la verdad? No es tanto qué es la verdad, quién es la verdad. Es lo que Pilato debería de haber preguntado. Pero dice, ¿qué es la verdad? Jesús es verdad. Por eso dice, a este mundo he venido para dar testimonio, ¿verdad? La única vez que escuchamos decir a Jesús que Él es la verdad y el único lugar en el Nuevo Testamento es cuando conversaba con Tomás. Lo miramos en Juan 14, 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso es bien importante de entender porque Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Cuando hablamos de uso de palabras, cuando decimos verdad, estamos haciendo referencia al habla de cosas que son verdaderas. Como por ejemplo cuando decimos
o damos un cumplido a alguien y decimos, oh, ella o esta persona siempre dice la verdad. Estamos hablando de una persona que siempre su palabra es cierta, es verdadera. Es lo mismo con Jesús. Cuando Jesús habló, siempre habló con la verdad. Y por ese lado es correcto que Jesús es verdadero en lo que habla. En otras palabras, no tenía por qué mentir. Pero dice, más bien, dice, vine a este mundo para dar testimonio de lo que es verdadero. Y podemos mirar esa realidad en lo que sucedió con sus discípulos. Jesús siempre les habló con la verdad, aunque fuera difícil el momento. En Mateo 16:21, Jesús habló con sus discípulos y dice que les comenzó a decir desde entonces. Mateo 16:21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero más allá de Jesús hablar la verdad, Jesús actuó en la verdad, en su vida y en su ministerio terrenal. Aún más importante, Jesús era, es y siempre será la verdad. En otras palabras, Él es la máxima, suprema realidad de la verdad en el universo. Ese es Jesús. Y esa es la intención de Jesús cuando le dijo a Tomás, yo soy la verdad. Qué interesante. Vivimos hoy en día en un mundo, y yo ya lo he oído muchas veces decir a mucha gente, en este mundo donde es difícil creer que te están hablando con la verdad. La sociedad en que vivimos tratan de convencernos de que la esencia de la verdad se encuentra en el dinero, en la buena vida. Otros piensan que llegar a la verdad solo se logra estudiando y teniendo conocimiento. Otros piensan o creen que cada uno tiene que encontrar la verdad con sus propias experiencias en la vida. Para muchos, si no lo experimentan, eso no era verdad, ¿no? Otros dicen que lo que es verdad para uno no necesariamente es verdad para otro. Estas personas dicen esto porque para ellos no existe la verdad absoluta. Esa es la realidad. Pero Jesús no solo habló de la verdad, Él es la fuente de la verdad. Eso es lo importante, eso es lo que debemos de recordar. La verdad solo nace, sale de Jesús, de nadie más. Todo lo demás puede ser falso, puede ser mentira, pero Dios siempre va a ser verdadero. Dice en Juan 8:31 que leímos hace tiempo, Juan 8:31 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así como dice una vez, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es el que nos hace libres? El Hijo. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En otras palabras, la palabra verdad y el Hijo de Dios vienen a ser lo mismo. Cuando conoces la verdad, cuando conoces a Jesús, esa verdad te va a hacer libre. Cuando conoces al Hijo, Él te va a dar libertad. Eso es lo que está diciendo Juan. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. Así como Jesús te puede dar vida eterna, porque Él es la fuente de vida eterna, así Jesús es verdad, porque Él es la fuente de la verdad. En otras palabras, todo lo que Jesús dijo y dirá, siempre va a ser verdad, porque en Él no existe la mentira. No sé si es algo grande para ti, pero para mí eso es grandísimo, porque puedo confiar en todas sus promesas. Todo lo que Él prometió lo va a cumplir. También es importante recordar que Jesús es fiel y verdadero, porque un día va a venir a hacer justicia,
a este mundo. Dice en Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. En otras palabras, Jesús nos está dando la oportunidad de conocerlo, de reconocerlo como Señor y Salvador, de que Él nos va a dar vida eterna, nos va a salvar, pero también para aquellos que decidieron rechazarlo y no aceptarlo, un día va a venir el hacer juicio a este mundo. ¿Y por qué razones de que Jesús puede hacer justicia en este mundo? Porque Dios es el estandarte de la verdad, y por eso Él tiene ese derecho de establecer los estándares para los cuales va a juzgar al mundo. ¿Y qué es lo que pasó? Dios delegó todo ese poder y toda esa autoridad a Jesús para que Él juzgue al mundo. Jesús es fiel a las promesas de Dios hasta para el juicio. Y va a hacer juicio porque Él no va a cambiar su modo de pensar. Cuando Él dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Así como dijo a Pedro, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y sucedió, es porque Él sabe lo que va a pasar. Él no puede cambiar su palabra. Y su palabra dice que va a venir, va a hacer juicio al mundo. Y Él es verdadero, que juzgará con una verdad suprema de acuerdo a los estándares de Dios. En otras palabras, cuando Dios dice voy a juzgar al mundo de esta manera, lo va a hacer. Entonces, si tú no eres creyente, si tú no has entregado tu vida a Jesús, tú vas a recibir juicio de parte del Hijo de Dios. Pero por hoy, hasta que llegue el Señor Jesús por su iglesia, o si tú mueres, todavía tienes la oportunidad de reconocer a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y Él te va a perdonar, te va a dar vida eterna. Y no habrá juicio, no va a haber condenación para ti. Dice en el versículo 39, Pilato tratando de ayudar a Jesús todavía, porque él sabe que no es culpable, pero les dice en el versículo 39, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Pilato quiere aprovechar que los judíos tienen una costumbre que sueltan a un prisionero durante la Pascua, y Pilato sabe eso y les dice, aquí está la oportunidad, quieren dejarlo en libertad al rey de los judíos, lo podemos hacer. Pero estos hombres prefieren que suelte a un hombre que sabemos que era ladrón, porque Juan nos está diciendo que Barrabás era ladrón, era un hombre malo. Pero también en los otros evangelios encontramos que dicen que Barrabás era un hombre, no solo era un ladrón, pero que también era un rebelde y asesino, porque cuando que mató a algunas personas. Pero se me hace interesante que estas personas prefieren a ese hombre Barrabás que a Jesús, que es el rey de los judíos. Pero algo muy importante que debemos de recordar en esto es de que Jesús tomó el lugar de Barrabás. Barrabás debería haber muerto en esa cruz por los pecados que debía. Pero Jesús tomó su lugar y pagó por los pecados de Barrabás. Pero te voy a decir que también pagó por mis pecados y también pagó por tus pecados. ¿Y para qué lo hizo? Porque Él no quiere que nosotros terminemos en el infierno, separados de Dios por una eternidad. Él sabía que podemos recibir el castigo que merecemos por lo que hemos hecho o por lo que somos. Pero Él tomó nuestro lugar y lo hizo por amor. El Rey de Reyes y Señor de Señores sufrió y murió en la cruz por todo el pecado del mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no sea condenado, pero tenga vida en su nombre. Eso es lo que Juan nos está diciendo. El mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, el que es verdad, que no hay mentira en Él, el que nunca pecó, fue a la cruz del Calvario para morir por nosotros que somos pecadores. Y solo tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados y Él te va a perdonar. Dice que si crees en su nombre, te arrepientes de tu pecado, recibirás vida eterna. Y un día vas a estar en el reino del Rey de Reyes y vas a ser parte de ese reino celestial. Bueno, espero que lo aceptes esta mañana. Vamos a orar.
Padre Santo, venimos a ti una vez más y te damos gracias, Padre, por tus escrituras, gracias por tu palabra. Y pedimos, Señor, que continúes obrando en los corazones de cada persona que hayan escuchado este mensaje, Padre. Toca sus corazones, sus mentes. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, nos vemos la próxima semana, si Dios permite. Bendiciones.